Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 93 del mundo con otros ojos. Hablamos de aprender a decir no y también a aprender a decir sí. Ese es el tema que hemos escogido para este episodio y espero que te sea tremendamente útil, porque no sé si eres una de esas personas, de las muchas, que tienen una lucha encarnizada precisamente con ese asunto, ¿no? Escucho una y otra vez a personas que dicen: tengo un problema con que no sé decir que no. Y la cuestión no es tanto saber decir que no o saber decir que sí, de una manera general, en el sentido estricto de el no o el sí, sino saber escoger cuándo corresponde lo uno y cuándo corresponde lo otro. No es tanto un problema de decir no y que es que hay que decir no, sino que hay que saber elegir, porque cuando decimos no, lo vamos a ver con un poquito más de detalle, estamos diciendo que sí, inevitablemente, a otra serie de cosas que quizá no nos convienen tanto. Así que, desde la nueva visión que te quiero trasladar en este episodio y que ahora desarrollaré en los próximos minutos, el problema no está per se en el sí o en el no, como digo, sino en las condiciones que escoges para decir lo uno, lo otro y, sobre todo, cómo será también utilizado por la persona que va a recibir ese no o ese sí. Hemos venido hablando en el episodio anterior de lo que llamábamos el método personal. Te preguntaba cuál era tu método personal, esa manera particular en la que te gusta hacer las cosas, que te caracteriza, que te representa, por la que los demás te pueden conocer, pues si eres una persona responsable, eres una persona organizada, eres una persona impaciente. Bueno, nuestras características de personalidad y las decisiones que tomamos nos llevan a desarrollarnos en el día a día, en nuestras acciones, de una manera o de otra. A la hora de realizar las cosas, decimos que sí a ciertos asuntos, decimos que no a otros, y todo eso va configurando, como digo, nuestro método personal. Lo que hace que nuestro método sea nuestro y que sea particular es que escogemos hacer las cosas de una determinada forma, como digo, y eso es porque hemos decidido no hacerlas de otras. Si te das cuenta, entonces, la propia idea de método personal incorpora una toma de decisiones sistemática acerca de ciertos asuntos. A veces no lo hemos hecho de manera como muy consciente, no nos hemos puesto a tranquilamente diseñar cuál va a ser nuestro método, pero por cómo nos vamos moviendo en el día a día y por cómo vamos escogiendo hacer las cosas, ese método va quedando configurado poquito a poco. La cuestión aquí fundamental es si estamos diciendo lo que queremos decir, es decir, si nuestro método está recogiendo aquello que queremos realmente que esté en nuestro método, o por el contrario, muchas veces estamos haciendo justo lo contrario de lo que, si pudiéramos elegir sin ninguna clase de presión, escogeríamos, ¿no? Muchas veces hemos escogido, por ejemplo, entregar las cosas en un plazo más porque nos lo imponen otros que porque nosotros mismos entendamos que ese sea el plazo correcto. A veces alguien nos dice: oye, ¿para cuándo podrías tener esto? Y nosotros, en nuestro método personal, estamos diciendo que no al descanso, estamos diciendo que no a tomárnoslo con calma, estamos diciendo que no a pensarnos bien lo que queremos hacer, y estamos diciendo que sí, quizá, pues a una idea más de deseabilidad
conformidad social que se llama, ¿no? A dar la respuesta que creemos que el otro está esperando de nosotros, o nos estamos imponiendo un ritmo que a lo mejor no nos va a ser sencillo luego poder acometer, cumplir, desarrollar. Entonces, si te das cuenta, dentro de nuestro método a lo mejor está el tener plazos muy rápidos de entrega de un trabajo o de un encargo, pero claro, por otra parte, al decir sí a ese plazo urgente y configurar nuestro método de esa manera, nuestro método también está incorporando niveles muy importantes de estrés, está generándonos en ocasiones ansiedad e incluso puede llegar pues, a problemáticas más complejas si la cosa no se frena a tiempo. Estaremos diciendo que sí a cosas que no deberíamos decir que sí, y habremos dicho que no a cosas que deberíamos haber planteado de una manera distinta. Entonces, creo que estoy pudiendo trasladarte esa idea de hasta qué punto nuestro método personal, por una parte, es la configuración de una serie interminable prácticamente de decisiones, cómo esas decisiones nos están llevando a dar por buenas algunas cosas y otras por malas, y cómo lo que estamos haciendo también está trayendo repercusiones de cara afuera, porque los demás van a utilizar bien, mal o regular cada una de esas decisiones de sí o no que nosotros estemos planteando, y si sospechamos que los noes y los síes que estamos dando, lejos de darnos un espacio para poder hacer las cosas bien, más bien nos están colapsando o se están utilizando inapropiadamente, tenemos que empezar a plantearnos si estamos cayendo quizá en cuestiones más de pasividad, como hemos hablado en capítulos ya de hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de asertividad, recuerdas que hablábamos también de pasividad y de agresividad, y quizá desde lo pasivo estamos diciendo que sí a cosas que no queremos decir que sí, no estamos sabiendo decir que no, efectivamente no estamos yendo en honor a la verdad y por amor al otro, pero también a nosotros mismos, a buscar una solución más justa, y terminamos aceptando por buenas propuestas que en definitiva son injustas. Fíjate que las personas que tienen más problemas para poner límites, para decir que no a ciertas cosas o sí a otras, son personas de tipo pasivo, ¿vale? Muchas veces, ¿en qué se nota la persona agresiva? Pues que la agresiva, por ejemplo, muchas veces va con el no por delante a todo, y el sí por delante, por ejemplo, a sus egoísmos. No es el no solamente, sino el sí también, si te das cuenta, utilizado de una manera agresiva. Así que lo que quiero también es simplificar la manera en la que muchas veces analizamos esto, y una cosa es simplificar y otra cosa es eliminar la simplonería. Voy a hacer una matización aquí. La cosa no es tan simple como hay que decir que sí o hay que decir que no. Hay que decir que sí y que no cuando corresponde, como decíamos antes, pero no vamos a caer en la simplonería. Eso sí, simplifiquemos la cuestión en términos de dependerá sobre todo de si quieres ser pasivo, agresivo o asertivo, y deberíamos movernos hacia la asertividad, el decir que no a ciertas cosas o el decir que sí a otras. Es decir, ¿cómo sé yo, en definitiva, cuándo tengo que decir que sí o cuándo tengo que decir que no? Bueno, si lo que nos está regulando, si lo que hemos decidido que sean nuestros valores prioritarios son la verdad, la justicia y el amor, o el cuidado mutuo, llámale como quieras, para precisamente ser asertivos, entonces aquello que vaya alineado con esos valores tendrá que ser aceptado y por tanto diremos que sí, y todo aquello que desatienda esos valores será precisamente donde nos tenemos que plantar y decir que no. El pasivo, como digo, dice que no a muchas cosas y dice que sí a muchas cosas, pero está normalmente faltando o bien a una parte de la verdad y acepta pulpo como animal de compañía, aceptando por tanto situaciones injustas, dejando de amarse a sí mismo, pensando que está amando así mejor a los demás, cosa que no es cierta, confundiendo buenismo y amor en definitiva. El agresivo, ¿qué es lo que suele hacer? Hace lo propio en relación a la ausencia de verdad, justicia y amor que suele tener en todas sus acciones. Es decir, en ese sentido, no le importa decir que no a la verdad, acepta la mentira. Fíjate que al decir que no a una verdad estamos diciendo sí a la mentira. Ves ahí muy bien el cómo compagina lo uno con lo otro. Está aceptando situaciones injustas para los demás porque lo que está queriendo obtener en definitiva le compensa, así que dice no a la justicia,
a favor de decir sí al egoísmo, en definitiva, y por tanto el amor, lógicamente, está carente de toda aparición en ese contexto. La persona hace caso omiso de lo que representaría el atender a otros y no solamente a uno mismo, y en ese sentido, pues a lo que dice sí o no va alineado con las decisiones, en definitiva, que ha tomado a nivel de valores. Así que ves que aquí es donde se juntan muchas veces los diferentes asuntos. Lo que vimos en su momento de asertividad, que no es una habilidad que pueda quedar desconectada de cualquier otra cosa a nivel psicológico, de hecho está relacionado con todo lo que hacemos, con lo que sentimos, con cómo percibimos e interpretamos el mundo. No lo vamos a reducir entonces a decir que sí o que no simplemente, sino que es un compendio de todo ello, y esa asertividad está relacionada con nuestro método personal, con las emociones que vamos a vivir al respecto, y de hecho vamos a ver hacia el final del capítulo efectivamente un poquito más acerca de cómo esto conecta con la cuestión de las emociones. Así que quiero ayudarte y animarte en ese sentido a que pienses en tu propio método, por ejemplo, e intentes identificar o delimitar a qué cosas en general sueles decir que sí y por tanto estás incorporando en tu método, a qué cosas sueles decir que no y por tanto estás dejando fuera de tu método, y por qué lo estás haciendo de esa manera. Que hagas consciente de alguna manera también el proceso por el cual has tomado esas decisiones, analices realmente si te está compensando de alguna manera enfocarlo de esa forma o si por el contrario te está trayendo problemas. Quizá estás diciendo que no por deporte, entre comillas, o por costumbre a favores que son inapropiados. Alguien te pide un favor y tu estrategia, entre comillas, es decir siempre que sí, aunque esa persona a lo mejor está abusando sistemáticamente de tu confianza y no estás responsabilizándose y no estás colaborando entonces ni al amor, porque en ese sentido no la estarías cuidando ni a ti tampoco, estarías aceptando situaciones injustas constantemente y no estarías atendiendo a la realidad de que esa persona quizá está abusando. A lo mejor se trata de que digas que sí a ser respetuoso con tu tiempo, y eso va a significar decir que no a otras cosas, que otras personas quizá quieran hacer de tu tiempo ciertas cosas, eh, te tiene que llevar a ti a tomar una decisión coherente con lo que tú consideras que es importante, y lo que para esa persona es más importante quizá no lo sea para ti. Entonces ahí analizar todo esto a la luz de lo que hemos estado hablando, ¿no? De lo que son nuestros valores, la manera en la que nos conducimos, es importante. Quizá se trata también de ser muy claros y decir que no a reacciones agresivas. Entonces, como decíamos, ya no solo con el abuso de confianza o de favores, ¿no? Sino precisamente porque estamos queriendo decir que sí también a un equilibrio emocional, a tener una autoestima más adecuada, a no prestarnos a determinado tipo de situaciones que son desequilibradas constantemente y que solo, digamos, alimentan el mal hacer de quienes están aprovechando esas circunstancias precisamente para poner presiones que no queremos, ¿no? Que no deberíamos tener que asumir. Decimos que no, por ejemplo, al conflicto gratuito, y solamente al conflicto gratuito, diciendo que sí al conflicto necesario, o por el contrario decimos que no a todo tipo de conflicto y en vez de decir que sí al necesario, al que nos permitiría poner orden, lo estamos metiendo todo dentro del mismo saco y por tanto al final no terminamos de tener un método con el que nos sintamos a gusto, con el que realmente podamos estar siendo eficaces y operativos. Bueno, te estoy lanzando muchas preguntas precisamente para poder reflexionar de una manera muy práctica acerca de este tema. ¿A qué cosas dices que sí? ¿A qué cosas dices que no? Voy a parar como suelo aquí en mitad del capítulo para contarte sobre un proyecto en el que estoy involucrada y en el que me gustaría también invitarte a participar, pero no te marches porque justo a la vuelta quiero precisamente contarte por qué creo que muchas veces quizá nos cuesta decir que no o que sí a ciertas cosas. Espera un momentito a lo que te voy a contar y a la vuelta voy a explicarte un poco más de cómo todo esto conecta con el mundo de las emociones. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto.
Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. No sé si te has dado cuenta de que cuando dices que sí a algo o que no a algo, y eso va configurando poco a poco tu método personal, realmente lo que estás haciendo es evitar una determinada emoción o aproximarte a determinado tipo de otra emoción para, bueno, al final, pues sentirte mejor en definitiva, que es lo que muchas veces por inercia buscamos. No nos damos cuenta, sin embargo, de que a veces por intentar evitar ciertos malestares decimos que sí a cosas que no deberíamos, estamos diciendo que no a otras y por tanto al final lo que a corto plazo quizá nos está, entre comillas, resolviendo el no sentirnos mal, a medio y a largo plazo resulta que nos está complicando precisamente nuestra vivencia emocional. Fíjate que, por ejemplo, cuando alguien nos plantea algo y nosotros tenemos que decidir si sí o si no, muchas veces ¿por qué decimos lo uno o lo otro? Pues le he dicho que sí porque no quiero que se enfade. O he preferido decirme a mí mismo que no en esto porque prefiero darle prioridad a que la otra persona no se moleste. O bueno, es que luego me siento muy culpable si le he dicho que no y entonces termino diciendo que sí. O me siento culpable por haberle dicho que sí, pero le tenía que haber dicho que no. Y ves ahí entonces que al final lo que está en el fondo del asunto es un tema de emociones, es un tema de gestión emocional. Pero claro, en honor a la verdad, si te estás dando cuenta, lo que está sucediendo ahí es que estás aceptando condiciones injustas, de nuevo, por una mala comprensión de lo que significaría cuidar a la otra persona en las relaciones interpersonales. Al final es buenismo, como decíamos, no estaríamos hablando de algo emocionalmente saludable, no es amor bien entendido, sino que tu método estaría incorporando, por una parte, pasividad, estaría dejando fuera la asertividad, estarías aceptando condiciones injustas de una manera habitual y todo por una cuestión de gestión emocional. Aquí, fíjate que te voy a redirigir a que eches la vista atrás hacia capítulos anteriores del podcast, porque son temas que hemos ido desarrollando de manera separada, pero que ahora, cuando hablamos del método personal, parecen engranar de manera muy clara, ¿no? Hemos estado hablando en el pasado pues de temas relacionados con la asertividad y hemos desarrollado con mucho nivel de detalle lo que significa esa asertividad. También hemos estado hablando de la gestión emocional en el sentido de reconocer al menos las emociones básicas, saber en qué consiste cada una de ellas, en qué tipo de cosas bueno, nos podemos fijar para saber si lo estamos manejando bien o mal. Así que te animo a ir hacia atrás ahí en el podcast y poder encontrar algunos de esos contenidos para precisamente traerlos aquí a esta reflexión que estamos haciendo y complementar lo que estoy compartiéndote. Por cierto, te hablaba hace un momento de para que nos vaya bien y justamente ahí en la plataforma también tienes pues estos tips que yo cuento en el podcast, que son pequeñas píldoras, ahí están desarrollados en forma de clases mucho más amplias, con mucha más enjundia, más profundidad, con materiales descargables, etcétera, etcétera. Así que si estos son temas que te interesan, no te conformes solamente con la pildorita de lo que te puedo contar aquí en un episodio cortito de podcast, sino aprovecha para poder tener acceso a esos materiales que te pueden ayudar de manera muy, muy clara a poderle dar un poco más de fuerza y de sustento a estos pequeños apuntes que te estoy planteando. Yo espero que el capítulo de hoy te haya sido especialmente útil, que hayas podido identificar que no se trata solo de decir que sí o que no y quedarnos en ese análisis superficial o simplón, sino que el problema verdaderamente está en escoger en qué condiciones estoy diciendo que sí, en qué condiciones estoy diciendo que no
para qué va a ser utilizado eso y sobre todo que nos demos cuenta de que cuando decimos que no a algo, al final estamos diciendo que sí a otras muchas cosas y que cuando decimos que sí a algo quizá estamos dando por buenas y aceptables condiciones a las que sin duda tendríamos que haber dicho que no. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.